Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Ya llevamos unos 2 meses sin hacer podcast, pero estábamos ahí. Sigo aquí al pie del cañón. Quien me sigue en Instagram y en Twitter lo sabrá. Pero los podcasts a veces, la verdad que cuestan bastante tiempo y no se pueden hacer con la frecuencia que a mí me gustaría. Sin embargo, vamos a retomar algunos podcasts breves hasta que acabe agosto. Quizá luego descansemos alguna semana, pero vamos a tener ahora podcast de cine, de análisis así más breves, y también van a venir sociólogos a hablar sobre ciencia ficción, solarpunk. Tenemos uno ahí programado que creo que se va a concretar en breves, que os gustará mucho. De todas formas, hoy vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la saga Alien, una saga que tiene un trasfondo filosófico y sociológico profundo, como veremos en este podcast. Como podréis imaginar, la motivación de este podcast es porque hace poco se estrenó la película Alien Romulus, la última película de la saga Alien, que la verdad que sí que consigue volver a la esencia de las primeras historias, y después de su visionado la verdad que me ha sido imposible no pensar sobre las cuestiones filosóficas y sociológicas que plantea esta icónica saga de películas. Alien Romulus ya nos lanza en sus primeros minutos un contexto de lo más interesante, pues sus protagonistas viven en una colonia minera llamada Jackson Star, situada en un planeta inhóspito lleno de contaminación. Los dos padres de la protagonista, de nombre Rain, una joven esclava de aquella fronteriza mina, han muerto, y ella, esperanzada por acabar los años que debía de empleo, pide a la administración del planeta que la libere de horas de trabajo. Sin embargo, la compañía Weyland-Yutani le niega tal petición por falta de personal. Este personaje, sin duda, está sometida a un trabajo alienante y esclavo. Entonces surge una esperanza. Algunos jóvenes compañeros de Rain pretenden escapar a un planeta con mejores condiciones, el cual está a 9 años luz. Para ello necesitan combustible que permita criogenizarse y viajar hasta allí con vida. Y han descubierto además una gran nave en órbita que podría tener este combustible. Sin embargo, no pueden hacerlo sin un androide de la compañía, los cuales tienen todos los permisos para acceder a las naves. Para suerte de todos, Rain cuida de Andy como si fuera su propio hermano, aunque este sea un androide defectuoso que el grupo necesita, este grupo de adolescentes, para poder huir de ese infierno alienante y neocapitalista. Así, este grupo de jóvenes proletarios emprende un viaje sin retorno hacia el espacio. Estos jóvenes humanos huyen de la alienación impersonal del extractivismo capitalista y el trabajo esclavo, para toparse con la alienación personificada en un xenomorfo, oscuro como el abismo. Antes de entrar en materia filosófica y sociológica sobre esta saga, quizá os venga bien que haga un resumen, de hecho a mí me viene bien hacerlo, sobre las diferentes películas que hay. La primera película de la saga Alien se llama Alien, el octavo pasajero, es la más icónica de ellas y llega en 1979. Es dirigida por Ridley Scott, director muy famoso, también director de otra película de ciencia ficción mítica como Blade Runner, y está protagonizada por Sigourney Weaver en el papel de Ellen Ripley. Después de este primer film, de esta primera historia, que aún nos deja ecos terroríficos entre el metal de esa nave espacial y los pesados y viscosos pasos de ese monstruo llamado xenomorfo, vinieron 3 secuelas más. Aliens el regreso de James Cameron, que también es una película muy buena. Alien 3 de David Fincher. Estas 3 primeras la verdad que tienen un nivel muy alto a nivel cinematográfico, y después ya pues los críticos y la crítica, y mi opinión personal es que el nivel baja, pero esta última, Alien Romulus, la verdad que vuelve a subir el nivel. Después, como os decía, a partir de Alien Resurrección, que es la cuarta, el fundador de esta saga, Ridley Scott, aumenta el lore de este universo con 2 películas un tanto diferentes, ya entradas en el siglo XXI, como son Prometheus, que se hace en 2012, y Alien Covenant, que se graba y se emite en cines y en la televisión a partir del año 2017. En estas últimas sagas se exploran ya otras cuestiones de este universo más a fondo, como puede ser la inteligencia artificial, el origen de los xenomorfos, que son los monstruos aliens parásitos de esta saga, o la existencia de otros extraterrestres inteligentes como los ingenieros, que es una especie muy avanzada tecnológicamente
y que está relacionada con el origen de los xenomorfos y también de los humanos. Entonces la premisa de las películas de Alien, aunque con bastante diferencia, como habéis visto, entre las primeras y las últimas, sobre todo las dos últimas, gira principalmente sobre cómo los humanos tienen una lucha encarnizada para sobrevivir con los xenomorfos, principalmente en naves espaciales, donde estos parásitos infectan a uno o varios humanos y el clima violento no tarda en aparecer. Ellen Ripley es la representante de la raza humana en estas historias, las cuatro primeras, para dar paso a otras mujeres protagonistas en Prometheus, Alien Covenant y la última, Alien Romulus, que también está protagonizada por una mujer, y todas ellas acaban luchando encarnizadamente contra los aliens. Y bueno, después de esto ya nos podemos meter más a fondo en la temática sociológica y cultural, ¿no? En primer lugar, creo que hay que aclarar que la apropiación del significado cultural sobre la saga Alien nos da una pista sobre lo que la película muestra. No olvidemos que la potencia del mensaje en el cine está en su atmósfera, es decir, en su estética, en esa especie de historia subyacente que la subjetividad construye. Alien trata temáticas como la sexualidad, la tecnología, la muerte, la maternidad, el sentido de la propia existencia, el ateísmo, el nihilismo, la falta de significado divino, el transhumanismo o la explotación capitalista. Pero todas estas dimensiones son vertebradas por una dimensión matriz, que es el conflicto. Y aquí surge la necesidad de plantear una pregunta: ¿es que tiene algo que ver el colonialismo en la saga Alien? Pues es posible que sí, ya que las películas van adaptándose a los diferentes conflictos y dimensiones sociales, así como a las luchas políticas. No olvidemos que los propios actores, directoras, guionistas y demás profesionales de la industria cinematográfica están traspasados igualmente por las relaciones de producción capitalistas. Y por tanto, aunque cambie el escenario del conflicto, muchas temáticas como la pobreza, la explotación, la segregación racial, la dominación sexual y de género y un largo etcétera, que se habían defendido además o criticado en géneros clásicos como el western, ahora en la actualidad se traspasan a la ciencia ficción, que es el género de moda, donde el conflicto en base racial o imperialista se puede ver representado hacia las guerras entre humanos e invasores extraterrestres, muchos incluso provenientes de imperios autoritarios y bélicos. Y bueno, es cierto que la historia de Alien no es directamente una invasión alienígena al uso. Lo cierto es que toda la saga gira alrededor de una humanidad futura que se ha expandido en una especie de neocapitalismo extractivo en la inmensidad del espacio. Y esa esquilmación y explotación del planeta, recursos, competencia armamentística y militar para sobreponerse unas compañías sobre otras, acaba por toparse con un terrorífico parásito que, lejos de ser aislado o eliminado, es visto como una potencial mercancía por la cual revalorizar y extraer capital. Y es así como muere el humano en Alien, devorado por dentro por esa génesis imperialista, insaciable y autodestructiva. El concepto de otredad es algo muy presente en la saga Alien. De hecho, esta misma palabra, alien, proviene del latín alienus, que significa extranjero o extraño. En el latín clásico, alienus se utilizaba para referirse a algo o a alguien que pertenecía a otra persona, era de otra parte o era extraño a uno mismo. Con el tiempo, en inglés, alien se adoptó en el siglo XIV para describir a personas que no eran ciudadanos de un país o que eran extranjeros. Posteriormente, en el siglo XX, especialmente con el auge de la ciencia ficción, el término alien comenzó a ser utilizado para referirse a seres de otros planetas o extraterrestres. Pero en la saga Alien, el extranjero o la otredad está directamente impregnado en la atmósfera. Todo es un otro. Por ejemplo, las naves de Alien están revestidas de un metal frío y oscuro. La propia tecnología se nos presenta como un ente mismo, aunque la tecnología sea más bien, como explica el sociólogo José Manuel Boadilla, una propiedad innata de la humanidad, un apéndice de las capacidades adaptativas que tenemos y que canalizamos a través de la técnica y la supervivencia en el medio. Pero en Alien la tecnología ha adquirido vida propia. Los modelos de inteligencia artificial instalados en cuerpos tecnobiológicos han creado androides indistinguibles de los humanos a nivel físico. Androides que trabajan para la omnipresente compañía Weyland-Yutani, una empresa que vertebra toda la trama de las sagas y es culpable de todo lo acontecido. De esta manera las otredades imperan en estas películas, empresas omnipresentes, tecnología con conciencia propia o extraterrestres depredadores. La otredad, sin duda, es un concepto que se envuelve en la pulsión social del miedo a lo extraño,
tanto el extraño con apariencia idéntica, como el androide, o el extraño en su totalidad, como es el alien. Además, esta saga, el xenomorfo, no es perverso porque asesine a humanos, ni terrorífico porque sea un depredador. Esto es algo que hemos visto cotidianamente a lo largo de la historia de la humanidad. El ingrediente terrorífico es que este depredador mata contaminando la propia esencia humana. El alien se introduce en el individuo humano, lo utiliza y lo desgarra desde sus propias vísceras, poniendo en entredicho que seamos el centro del universo, asesinando a nuestras propias creencias, profanando a nuestro templo sagrado y corpóreo, sometiéndolo frente a un nihilismo desatado y voraz que se recrea en el aislamiento del sordo espacio infinito. Y antes de acabar me gustaría comentar la última dimensión que creo importante dentro de la saga Alien, y es la dimensión sexual y de género, ya que estos extraterrestres son unos parásitos que violan la boca de los humanos para fecundarlos con su embrión parasitario. Que la protagonista siempre sea una mujer y deba enfrentarse a ese alien no es ninguna casualidad, pues el alien tiene a su vez un androginismo, es decir, es madre y a la vez padre, y se enfrenta a Ripley u a otras mujeres que aunque son también madres o pueden serlo, su comportamiento de género es totalmente masculino y transgresor. De hecho, Ripley es un personaje femenino construido sobre roles históricamente masculinos, el liderazgo, la capacidad de lucha y la racionalidad. Sin embargo, puede existir otra lectura de la película, pues Alien puede ser entendida como una historia que se regocija en las escenas donde el xenomorfo amenaza con matar o violar a Ripley u a otras protagonistas como Rain, personaje principal de la última entrega, Alien Romulus, que es interpretado por Cailee Spaeny. Quizá haya aquí un subtexto de dominación masculina, donde las películas de Alien se recrean inconscientemente frente al sufrimiento y el miedo de figuras femeninas y fuertes a ser, pese a lo descrito, violadas. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias a todas y todos por estar ahí, una vez más, como siempre. Os recuerdo que me podéis seguir en las redes, tanto en Twitter como Instagram, como TikTok, como YouTube, con el nombre de Sociología Inquieta. Nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima. Tened cuidado con los xenomorfos.